Crear un proyecto no es simplemente decidirse, hey, simplemente vamos a subir al proyecto en línea y listo. No, detrás de crear un proyecto hay que analizar la industria, el tipo de cliente al que se quiere llegar y obviamente crear un proyecto que pues sea optimizado para motores de búsqueda y para sistemas de AI hoy en día. Entonces, no existe una ruta única de cuál tecnología vamos a utilizar. Va a depender mucho de las necesidades del negocio. Y con esto quiero mencionar y abrir este video para poder traer a la mesa el tema de, hey, ¿cómo puedo crear un proyecto? ¿O qué tecnología debería utilizar? ¿Debería inclinarme más por utilizar un CMS como WordPress, Joomla? ¿O debería crear algo a la medida? ¿O simplemente debería, no sé, con Wix ir y crear un proyecto rápido y darle un dominio? Vamos a profundizar esto un poco más y vamos a darle sentido para que usted como dueño de negocio o usted como, por ejemplo, consultor SEO también pueda tener este punto de vista. Crear un proyecto, como les había mencionado, no es simplemente subirlo y ya listo. Tiene que haber, o al menos en un proyecto bien creado, un análisis de cuál es ese mercado al que queremos llegar. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos creando un proyecto de comparador de seguros, por ejemplo, o un comparador de viajes, pues obviamente no simplemente vamos a crear un sitio web y lo subimos. Tiene que haber una comparación, como la palabra lo dice. No es lo mismo si voy a crear un proyecto para turismo de lujo que si voy a crear un proyecto para un negocio que vende artesanías. Entonces, ambos tienen diferentes objetivos, por lo cual aquí necesitamos entender estos objetivos para poder dar un mejor consejo del proyecto que se va a crear. Por ejemplo, hace 2 meses aproximadamente estuve conversando con una persona que está, bueno, con un grupo de personas que están trabajando en un proyecto para una web de turismo de lujo, de muchísimo lujo en el sector aquí en Costa Rica llamado Papagayo. Un sector donde la noche o un hotel donde la noche lo más barato anda en 3.000, 4.000 dólares y de allí para arriba. Entonces, como les digo, es un turismo bastante de lujo y casualmente me decían, es que nosotros no queremos crear una web simplemente con un WordPress. Nosotros queremos crear una web que se puedan hacer muchísimos tipos de integraciones por necesidades que ellos tienen para el negocio. Entonces, ahí en ese momento entendí que, hey, aquí no podemos simplemente, como dicen ellos, trabajar con un WordPress. Si bien WordPress es potente y se pueden hacer muchas cosas, no podemos estar dependiendo de un plugin para ello, aunque lo creemos nosotros. Entonces, en ese caso se optó por crear una estrategia, por ejemplo, con un proyecto basado en Next.js. Y la optimización, la parte de SEO, pues Next.js es bastante amigable con ello y pues se puede realizar inclusive hasta un poco mejor. Pero este tipo de proyecto no aplica para todo. Es decir, para la persona que está iniciando un proyecto pequeñito, pues de artesanías, por ejemplo, no le voy a ir a recomendar, hey, ve y gástate 20.000 dólares en un proyecto web, con todas estas integraciones con sistemas de AI que le permiten al usuario resolver preguntas en línea y no simplemente el típico bot de AI que, por ejemplo, le puedes preguntar inclusive cosas relacionadas con programación. No, este proyecto o este sistema de AI que estuve viendo está súper integrado con el negocio en sí. Entonces, con lo que va pasando en el negocio el día a día, tienen sistemas para poderlo ir entrenando, de hecho videos y demás, que esta información se le da al usuario. Entonces está súper bien creado, me pareció genial las personas que lo crearon y permite claramente porque tiene un presupuesto alto y porque el tipo de cliente al que están llegando, pues al final del día todos son números, los números dan. Pero aquí hay que tener en cuenta, ok, cuál es el tipo de negocio en el que vamos a trabajar y con base en eso la tecnología y con base en eso el presupuesto. En la mayoría de los casos les voy a decir que los proyectos pues obviamente no necesitan una inversión tan grande como esta. Este creo que es una excepción. En la mayoría de los casos un proyecto pues creado inclusive puede ser con Wix o con WordPress puede funcionar perfectamente. Yo he trabajado con WordPress muchísimos años y me encanta, pero cuando ya usted quiere escalar un poco el proyecto, cuando tiene un WordPress se da cuenta que a veces es un poco complicado, a veces necesita ya echar mano de algún tipo de tecnología un poco más robusta que le permita escalar el proyecto. Pero cuando son proyectos, como les había mencionado, bastante simples, por ejemplo, una web de artesanías, una web para un contador, una web para un abogado, pues a veces con un WordPress más que suficiente. O si quieren algo un poco más diferencial, pues pueden utilizar Next.js, por ejemplo, o la tecnología que quieran. Pero en esos casos muy específicos,
podemos utilizar un CMS como WordPress perfectamente. Si es un proyecto pequeño, si es un proyecto que no necesita mucha complejidad, pues simplemente con un WordPress o simplemente un proyecto sencillo con Next.js o React o la tecnología que ustedes quieran y listo. O bien, si ustedes ya necesitan un proyecto grande, un e-commerce, a veces en muchos casos, pero un e-commerce bien a la medida, pues obviamente aquí no van a poder utilizar un WordPress o no sería lo recomendable. O si necesitan crear un proyecto que se diferencie de los demás, que no utilicen los mismos plugins o un proyecto con alto presupuesto, en este caso podemos utilizar un código a la medida, podríamos utilizar Next.js, el cual a mí me gusta bastante con Tailwind y una UI que ustedes quieran utilizar para el proyecto. En este caso podríamos dejarlo de esa manera y al menos eso es lo que yo he visto y he recomendado porque pues con base en muchos proyectos que he visto he determinado que en este caso un proyecto a la medida pues obviamente va a ser casi siempre para para cuando hay más presupuestos, cuando se necesita realmente hacer este tipo de integraciones más complejas. Recuerden que no existe una guía exacta porque vamos a trabajar con diferentes tipos de clientes. Si usted es consultor, hay clientes que quizás no tienen un proyecto tan grande, pero simplemente quieren una web con muchas cosas. Entonces, pues simplemente van a poner el presupuesto en la mesa y te va a decir, hey, sí, yo entiendo que quizás no necesito esto, pero esto es lo que quiero. Entonces, al final del día, usted como consultor, pues lo va a hacer, ¿verdad? Siempre y cuando, pues obviamente todo quede claro de, hey, yo te recomiendo este tipo de proyecto, si usted quiere gastar de más, pues obviamente que sea de su conocimiento. Pero al final del día, en temas de posicionamiento, en temas de SEO, es lo mismo o muy similar. Igual va a posicionar si usted crea una web con WordPress o con Next.js. Entonces, allí lo que va a cambiar un poco es la complejidad de la creación del proyecto. Y bueno, espero que con esto hayamos quedado un poco más claros de qué decidir, tanto usted si es dueño de negocio y está viendo este video, como si eres consultor, cómo decidir el tipo de tecnología con base en el proyecto. Desde mi punto de vista, nuevamente, primero hay que entender la necesidad de ese proyecto, la industria en la que estamos, para poder definir qué tipo de proyecto o qué tecnología vamos a utilizar. Al final del día, un proyecto se crea con la objetivo de generar negocio, no simplemente para que se vea bonito, aunque esa es una parte importante. Y bueno, recuerda que si no te has suscrito al canal, te invito a suscribirse. Vienen otros videos, estamos trabajando en una serie técnica de sería Programmatic SEO, pero vienen otras series. También voy a estar trayendo unos webinars, no únicamente para personas técnicas, sino también para dueños de negocio o marketers, personas en general que pues no son técnicos, pues para que lo podamos compartir y bueno, aquí también colaborar en ese tipo de información en este canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.